Hola, ¿qué tal? Me presento. Yo soy la doctora Barcelona Jiménez Lizaola. Yo soy cirujana gastrointestinal y tengo un curso de alta especialidad en cirugía endoscópica. El día de hoy vamos a revisar el tema enfermedad por reflujo gastroesofágico. Algunos de los puntos que vamos a tratar es una breve introducción con la incidencia, la prevalencia, la epidemiología y los factores de riesgo, la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el diagnóstico, el tratamiento, ya sea médico, quirúrgico o endoscópico, algunas conclusiones y por último la bibliografía. A nivel mundial se dice que la prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico va desde el 8 al 33%, con una incidencia de 5 por cada 1000 habitantes por año. También se dice que hasta el 30% de los adultos presentan síntomas de reflujo cada semana. Esta enfermedad puede dar a cualquier edad, tanto pediátricos como ancianos, y no hay ninguna predisposición por algún género. Entonces es igual hombre-mujer. Los factores de riesgo para enfermedad por reflujo gastroesofágico van desde la obesidad, la ingesta de grasas, el alcohol, las bebidas carbonatadas, los carbohidratos fermentados, el embarazo, así como algunos de los fármacos que podemos dar de forma crónica y que no sabemos que es un factor de riesgo para síntomas de reflujo o para empeoramiento de estos mismos en pacientes con reflujo. En el caso del tabaco no es un factor de riesgo directamente para la enfermedad por reflujo, sin embargo sí es un factor de riesgo para adenocarcinoma esofágico. La enfermedad por H. pylori no es un factor de riesgo para ERGE. De hecho, un estudio comprobó que el tener H. pylori y además estar tomando omeprazol de forma crónica hizo que desarrollaran estos pacientes metaplasia intestinal y atrofia versus pacientes que únicamente estaban infectados con H. pylori pero que no tomaban de forma crónica omeprazol. Por tanto, sí es importante que cuando vayamos a dar tratamiento médico de forma crónica de por vida en pacientes con ERGE, pues sí hay que descartar la infección de H. pylori debido a este factor. Así como también el café no se ha demostrado que sea un factor de riesgo para ERGE. En el caso de la fisiopatología, pues podemos concluir que es un mal funcionamiento de la unión esófago-gástrica y esto es dado por tres factores. El primero son las alteraciones en la barrera antirreflujo, el segundo son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior que sabemos que son normales, son fisiológicas, y el tercero es la motilidad esofágica. En la barrera antirreflujo sabemos que está dado por dos factores, el esfínter esofágico inferior y la crueldad diafragmática. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un esfínter esofágico inferior hipotónico, pues vamos a tener síntomas de reflujo. También si tenemos una hernia hiatal, vamos a tener síntomas de reflujo. Otras causas de enfermedad por reflujo gastroesofágico van a ser pacientes que tengan enfermedades autoinmunes y que por tanto tengan disminución en la producción de la saliva, pacientes que tengan retardo en el vaciamiento gástrico o pacientes que tengan hipersensibilidad esofágica. Los síntomas de ERGE se van a dividir en síntomas típicos y síntomas atípicos. Los síntomas típicos son la pirosis y la regurgitación. Pirosis viene de piro, de fuego, y es sensación de quemazón en la boca del estómago. Y la regurgitación, los pacientes lo pueden referir también como agruras. Los síntomas atípicos son estos síntomas que no son tan frecuentes, pero que también pueden estar relacionados con reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, el dolor retroesternal, la tos crónica y la laringitis. Los datos de alarma siempre van a ser disfagia, pérdida de peso y sangrado, entre otros, pero sobre todo estos tres factores van a ser los que nos determinen que se debe hacer una endoscopía de primera instancia, como lo vamos a ver en este momento. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Antes de pasar al algoritmo diagnóstico, quiero presentarles el ROMA, la clasificación de ROMA, que su última actualización fue en el 2016, que es el ROMA 4, en donde ellos clasificaron todas las afecciones con pirosis en número 1, esofagitis erosiva,
Número 2, enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva, también abreviada NERD, que esto representa del 60 al 70% de todos los reflujos. Número 3, el esófago hipersensible. Y el número 4, pirosis funcional. ¿Y por qué quiero presentarles esto? Porque estas tres patologías, tanto la esofagitis erosiva como el NERD y como el esófago hipersensible, se benefician de la cirugía antirreflujo. No así con la pirosis funcional. La pirosis funcional pues tiene un mal pronóstico si se le realiza una cirugía antirreflujo. Y ahora bien, para diagnosticar reflujo no podemos decir que pues un estudio es el específico para hacerlo, sino que tenemos que valorar los síntomas del paciente. A veces hay que hacer una anamnesis muy profunda, los signos y síntomas y la exploración física del paciente, dado que muchas veces en la consulta llegan a haber pacientes que se están estudiando o se están tratando incluso como reflujo con omeprazol y les dan todo el tratamiento y así perfecto, pero en realidad tienen acalasia, ¿no? O en realidad tienen un adenocarcinoma gástrico y pues no le están favoreciendo nada, entonces de hecho lo están perjudicando. Entonces sí es muy importante hacer una anamnesis extensa al paciente. También hay que valorar la respuesta al tratamiento, los datos que nos damos por endoscopía y la monitorización del pH. Ahora bien, la severidad de los síntomas no siempre tiene correlación con la severidad de las lesiones en la mucosa observadas por endoscopía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que no muestran síntomas muy alarmantes, muy incapacitantes, sin embargo les haces la endoscopía y se ve una esofagitis grado C o D. Entonces, a pesar de que este paciente por síntomas no se ha clasificado como un ERGE severo, pues por la esofagitis se debe de clasificar como tal. Hay pacientes que dicen, híjole, es que tengo muchísimos síntomas de reflujo y en realidad le haces la endoscopia y no tiene ni un grado A de Los Ángeles. Y pues después le haces la pHmetría y te das cuenta que es un esófago hipersensible. Entonces, sí es necesario recordar esto, ¿vale? Ahora bien, para el diagnóstico de ERGE, aquí les van las recomendaciones que pues yo hice un resumen de las principales guías, de las más actualizadas del 2019 hasta el 2023. Y bueno, algunas de estas recomendaciones que hacen estas guías mencionan que pacientes con síntomas clásicos de ERGE sin datos de alarma, o sea, sin pérdida de peso, disfagia y vómito con sangre, estos pacientes son candidatos a la prueba con IVP por 8 semanas. Anteriormente las guías no se ponían de acuerdo con base en el fármaco, la cantidad de veces que la deberían de tomar al día y por cuánto tiempo. Algunas guías mencionaban la duración de 4 semanas, de 6 semanas a 8 semanas. Actualmente ya se pusieron de acuerdo, mencionan que es omeprazol o alguno de sus derivados una vez al día de 30 a 60 minutos antes de los alimentos por 8 semanas. Si no existe una respuesta adecuada, entonces esta dosis se puede aumentar 2 veces por día, igual con las mismas condiciones de 30 a 60 minutos antes de los alimentos por 8 semanas. Ahora bien, el consenso de Lyon menciona que la endoscopía como prueba diagnóstica pues no es tan buena, ¿cierto? Tiene una sensibilidad del 71% y tiene una especificidad del 44%, y también menciona que los síntomas mejorarán en el 10 al 40% de los pacientes con síntomas. Y bueno, aquí les traigo un algoritmo de la Asociación Americana de Gastroenterología, en donde pues igual nos menciona pacientes con síntomas típicos de ERGE. Se hace el trial de PPI por 8 semanas y valorar en 8 semanas si mejoró, empeoró, está igual. Si hay una respuesta parcial o no hay respuesta a los síntomas, se puede aumentar la dosis 2 veces al día. Volver a citar a tu paciente, ver cómo le fue, y en caso de que haya
respuesta parcial o no respuesta a síntomas, pues bueno, entonces hablaremos de una pH-metría y una manometría. Existen distintas causas de por qué los pacientes no responden a tratamiento con IVPs. Entre ellas es pacientes que presenten reflujo débil ácido, reflujo biliar, reflujo ácido residual o pacientes que presenten hipersensibilidad esofágica o comorbilidades psicológicas. Pacientes que presentan síntomas clásicos de ERGE, que no respondieron a tratamiento con IVP o que presentan algún dato de alarma, así bien pacientes con múltiples factores de riesgo para esófago Barrett, estos pacientes son candidatos a una endoscopía. Y ahora bien, en esta endoscopía, ¿qué es lo básico, elemental que tenemos que buscar? Valorar la mucosa esofágica con la clasificación de Los Ángeles, el hiato esofágico con la clasificación de Hill, la longitud de la hernia en caso de que tuviera hernia y si presenta o no esófago de Barrett por medio de la clasificación de Praga y biopsias. La clasificación de Los Ángeles se utiliza para valorar el grado de severidad de la esofagitis a la hora de realizar la endoscopía. Por ejemplo, el grado A refiere que son una o más lesiones de la mucosa menores a 5 milímetros. El grado B, una o más lesiones mucosas mayores a 5 milímetros, pero que no se extienden a más de 2 pliegues mucosos esofágicos. El grado C refiere uno o más lesiones mucosas que se extienden a través de 2 pliegues mucosos sin afectar más del 75% de la circunferencia del esófago. Y el grado D son una o más laceraciones que comprometen más del 75% de la circunferencia esofágica. La clasificación de Hill nos habla de la apertura o del tipo de hiato. Por ejemplo, el tipo 1 pues es un hiato adosado completamente al endoscopio. El tipo 2 es un hiato que se abre con la respiración. El tipo 3 es un hiato en donde se observa un espacio que es mayor que el mismo diámetro del endoscopio. Y en el tipo 4 pues ya se ve una presencia de hernia hiatal en donde pues tenemos completamente perdido el hiato esofágico. ¿Cuáles son las desventajas de la endoscopía como prueba diagnóstica? Pues bueno, el consenso de Lyon nos menciona que la esofagitis erosiva se encuentra solo en el 30% de los pacientes con pirosis y sin tratamiento y en menos del 10% de los pacientes bajo tratamiento con IVP. Además nos menciona que el grado A de Los Ángeles, que es el más leve, es encontrado hasta en el 7.5% de pacientes asintomáticos. Así bien, también refiere que los pacientes con ERGE crónico del 5 al 15% van a presentar esófago de Barrett y de estos el 50% van a ser documentados por histología, el resto no se va a poder documentar el esófago de Barrett. Por tanto, ellos concluyen que es una prueba diagnóstica poco sensible para ERGE. El consenso de Lyon entonces concluye que existen 3 hallazgos endoscópicos que diagnostican el reflujo patológico. Uno es la esofagitis grado C o D de Los Ángeles, 2, esófago de Barrett o 3, estenosis péptica. Ellos refieren que si existe alguno de estos 3, pues no es necesario mandar al paciente a pH-metría o manometría, dado que el diagnóstico pues ya está dado por estos signos a la hora de la endoscopía. ¿Qué pacientes necesitan una pH-metría? Aquellos pacientes en donde no exista esofagitis erosiva, una esofagitis evidente, o pacientes que no presenten un segmento largo de esófago de Barrett, esto quiere decir mayor a 3 centímetros. También pacientes que presenten endoscopía normal y síntomas atípicos y pacientes prequirúrgicos para procedimiento antirreflujo. Ellos recomiendan que sea sin tratamiento bajo omeprazol y que la pH-metría sea una medición de hasta 96 horas. Existen 2 modalidades para medir el pH. Uno es la cápsula de monitoreo de pH, que es lo más nuevo. Esta cápsula se inserta por medio del endoscopio y registra de 48 a 96 horas el pH. Es más cómodo para el paciente puesto que no trae el catéter en la nariz fijo y
La desventaja es que no existe al sol de una cápsula que tenga impedancia. En el caso del catéter transnasal, este presenta una medición de 24 horas, es muy incómodo para el paciente, sin embargo, sí puede medir la impedancia. Aquí podemos ver una imagen de la cápsula de monitoreo de pH que se inserta por medio del endoscopio y pues bueno, se registra el pH por hasta 96 horas. Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre la pHmetría y la pHmetría con impedancia? En el caso de una pHmetría va a ser capaz de reportar el tiempo de exposición al ácido, los episodios de reflujo, la asociación a síntomas de reflujo, sin embargo no va a poder evaluar el mecanismo del reflujo. En el caso de la impedancia, este es un electrodo de pH y electrodos de impedancia. Ellos van a ser capaces de detectar cualquier episodio de reflujo, ya sea líquido, gas o mixto, dependiendo o definiendo la dirección del mismo. Por tanto, la pHmetría con impedancia se considera el gold estándar. ¿Cómo vamos a interpretar este tipo de estudio? Realmente este estudio lo hacen los fisiólogos, pero sí debemos de saber los parámetros que nos reportan. Para empezar, nos van a reportar el índice de Dimister, que sabemos que actualmente no es indicativo de reflujo o no reflujo. Normal es menor a 14.7, anormal es mayor a 14.7. También nos van a reportar el tiempo de exposición al ácido. Normal es menos del 4% en 24 horas, anormal es mayor al 6%. Sin embargo, pues aquí existe un área gris, que después vamos a hablar de esto. También nos va a reportar los episodios de reflujo. Es normal menos de 40 episodios de reflujo por día. Anormal es mayor a 80. También, ¿qué pasa si tenemos entre 41 y 79 episodios de reflujo? También nos van a reportar la asociación a síntomas de reflujo y el índice de síntomas. Entonces, la pHmetría con impedancia va a ser capaz de diagnosticarnos reflujos ácidos, reflujos débil ácidos, reflujos débiles alcalinos, reflujos biliares, eventos de reflujo, tiempo total de exposición al reflujo, índice de asociación a síntomas y probabilidad de asociación a síntomas. Utilizada para el diagnóstico directamente de ERGE, sin embargo provee información. También nos es útil para evaluar la peristalsis del esófago y descartar enfermedades motoras del esófago previo a la cirugía de antirreflujo. Y también es útil cuando los síntomas no mejoran a pesar del tratamiento. Cabe resaltar que pacientes que son estudiados de ERGE y se les realiza manometría esofágica con alta resolución, del 1 al 3% de ellos van a presentar acalasia. En esta diapositiva nos muestra la interpretación de los resultados de cada uno de los estudios que se van a hacer. Por ejemplo, en una endoscopía en donde observamos una esofagitis grado C o D de Los Ángeles, una estenosis péptica o un segmento largo de esófago de Barrett, eso es concluyente de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. También si en la pHmetría sale un tiempo de exposición al ácido mayor al 6%. En el caso de los pacientes o de los casos que se encuentran en borderline o limítrofes, son aquellos pacientes que a la hora de hacer una endoscopía se encuentra una esofagitis grado A o B, esofagitis leve. Así también cuando se van a pHmetría encontramos un tiempo de exposición al ácido entre el 4% y el 6% y episodios de reflujo de más de 40 pero menores a 80. Estos pacientes requieren más estudios para llegar a una conclusión diagnóstica. En el caso de la manometría esofágica, a pesar de que es un estudio complementario para ERGE, sí nos va a dar piezas claves y útiles para el manejo del ERGE. Por ejemplo, nos puede ayudar a diagnosticar una unión gastroesofágica hipotensa o hipomotilidad esofágica. También nos puede ayudar a diagnosticar hernia hiatal. Sin embargo, pues en ese caso tenemos la endoscopía que nos puede mostrar mayores datos de esto. Y ahora bien, el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se va a dividir en tratamiento médico, tratamiento quirúrgico y tratamiento endoscópico.
Aquí les pongo unas guías que a mí me parecieron más interesantes que la mayoría de todas las guías europeas y las guías americanas son muy parecidas en el manejo, y estas guías japonesas pues ponen un algoritmo muy bonito y ponen otro tipo de medicamentos que no es los IVPs a los cuales ya estamos acostumbrados y todo el mundo sabe cómo manejarlos. Es leve. Ellos recomiendan un tratamiento inicial con IVPs por 8 semanas, una dosis diaria de 30 a 60 minutos antes de los alimentos, o también vonoprazan, que este es un medicamento aprobado en Japón en el 2015 que bloquea los canales de potasio. Esto va a disminuir la producción de ácido. Este medicamento ha demostrado ser igual de efectivo que los IVPs para alergia y tiene menores efectos adversos. Entonces, pues los japoneses lo recomiendan como primera línea de tratamiento, además de cambios del estilo de vida como bajar de peso, subir la cama, eh, quizá no comer copiazo antes de dormir, así como alginato o antiácidos para la mejoría de los síntomas de forma temprana. Después de este tratamiento se va a hacer una evaluación del paciente para ver si tuvo mejoría total de los síntomas o si hubo una mejoría parcial. En el caso de que hubiera tenido una mejoría total de los síntomas, entonces esta paciente puede ir manejado con omeprazol de por vida versus hacer o ofrecer una cirugía antirreflujo, ver si es candidato a cirugía antirreflujo en pacientes que no quieran tomar omeprazol de por vida. Así igual con el vonoprazan, si hay mejoría de los síntomas, se manda una terapia de mantenimiento versus la cirugía antirreflujo. Si el paciente no tiene mejoría total de los síntomas, en el caso de los IVP se puede aumentar la dosis a dos tomas por día, 30 a 60 minutos antes de los alimentos, o cambiar a vonoprazan 20 miligramos una vez al día por 8 semanas, y posteriormente se hace una evaluación del paciente. En el caso del vonoprazan, ya después de que no hay mejoría de los síntomas, se considera un paciente refractario y este directamente se va a una pH-metría y manometría esofágica. Aquí en el caso del omeprazol, si no hay mejoría de los síntomas, entonces va directamente también a pH-metría y manometría. Posterior a estos estudios vamos a confirmar el diagnóstico de ERGE o vamos a confirmar otras enfermedades que estén ocasionando estos síntomas. Para la esofagitis severa, ellos recomiendan de primera instancia el vonoprazan por 4 semanas, además de la modificación del estilo de vida, alginatos o antiácidos para la mejoría de los síntomas, y posteriormente a este tratamiento inicial se va a realizar una evaluación clínica. Si hubo respuesta al tratamiento, entonces se va a mandar una terapia de mantenimiento de por vida versus una cirugía antirreflujo. En caso de que no haya mejoría completa de los síntomas, entonces se va a mandar vonoprazan 20 miligramos por 8 semanas o vonoprazan igual 20 miligramos con otros medicamentos como procinéticos o antiácidos para la mejoría de los síntomas. Si esto mejora, pues entonces igual se va a terapia de mantenimiento. Si no mejora, ya se considera un paciente refractario al tratamiento y se debe solicitar una pH-metría y una manometría. Si en este estudio, en la pH-metría, vemos una adecuada supresión al ácido, entonces los síntomas no son ocasionados por reflujo y hay que buscar causas de otras esofagitis. Si no hay una supresión adecuada al ácido, pues entonces igual se iría a manejo médico versus terapia antirreflujo con cirugía. Para el manejo de enfermedad por reflujo no erosivo, también llamado o conocido como NERD, como manejo o tratamiento inicial, ellos recomiendan IVPs por 4 semanas con modificación del estilo de vida, alginato y antiácidos. Es muy parecido a los otros manejos, a los otros algoritmos. Se realiza una evaluación clínica, si hay mejoría, se deja de por vida. Si no hay mejoría, se agregan otros medicamentos. Si no hay mejoría completa, se hacen estudios como pH-metría o manometría, se confirma el diagnóstico de enfermedad por reflujo y pues bueno, se manda con el especialista para el tratamiento crónico de por vida versus cirugía. Si
pues bueno, aquí no es reflujo, entonces hay que buscar otras causas. ¿Y por qué es importante hacer hincapié en esto? Porque el omeprazol ya se va haciendo común que cualquier persona lo tome por cualquier causa, incluso algunos pacientes me han llegado a comentar que cuando les duele la cabeza toman omeprazol y pues ya es más placebo que otra cosa, y eso es por el uso indiscriminado que hemos hecho a lo largo de estos años. Siempre los pacientes que tienen enfermedad por reflujo siempre llegan maltratados por algún médico general o algún médico especialista, pero no les dan las indicaciones correctas, entonces en realidad solamente les están mareando con tiempo, dinero y esfuerzo. Y pues también no les mencionan que existen distintas complicaciones o efectos adversos de tomar omeprazol a largo plazo. Entonces pues aquí les pongo la tablita donde se ven muchísimas complicaciones que se pueden tomar, que se pueden tener, perdón, de tomar omeprazol a largo plazo. Entonces pues sí, realmente el omeprazol se debe de dar de forma dirigida, no a todo público que tenga algún malestar estomacal. Y esa fue la conclusión del manejo médico de ERGE. Ahora hablando específicamente de la cirugía para ERGE, tenemos 3 formas de tratar a estos pacientes con ERGE confirmado. La primera y la más conocida es la funduplicatura laparoscópica, que esta es utilizada en pacientes con una esofagitis severa o pacientes que tengan una hernia hiatal gigante. La segunda es el aumento del esfínter esofágico inferior por medio de un anillo magnético. Y la tercera es un bypass gástrico en pacientes con ERGE más obesidad. Hablando específicamente de la funduplicatura laparoscópica, se ha observado que esta tiene los mismos resultados contra IVPs a largo plazo. Sin embargo, pues aquí pongo un signo de interrogación porque pues ya sabemos que los IVPs a largo plazo tienen más complicaciones que a la larga pues pueden ser peor que incluso la cirugía y las complicaciones que puedas tener en una cirugía. En la funduplicatura, por ejemplo, las complicaciones asociadas al procedimiento de forma directa van hasta el 4%, que bueno, sí es algo. También la funduplicatura laparoscópica se menciona tiene mayor satisfacción del paciente versus los IVPs, puesto que pues no tienes que estar tomando el medicamento de forma crónica de por vida. Y ahora bien, ¿qué pacientes van a ser buenos candidatos a cirugía y qué pacientes van a ser malos candidatos a cirugía? Aquí les pongo las guías de Icarus, en donde mencionan qué pacientes les va a ir bien si los operas. Por ejemplo, los pacientes que tienen pirosis como síntoma pivote, como síntoma principal y que responden adecuadamente a IVPs, esos pacientes se van a beneficiar mucho con la cirugía. Así también con pacientes que tengan como síntoma principal la regurgitación con, sin y a pesar de la respuesta al IVP, pacientes que tengan esófago hipersensible, pacientes que tengan dispepsia o síndrome de colon irritable, pacientes que tengan hernia hiatal o pacientes con esófago de Barrett. Ahora bien, ¿qué pacientes van a ser malos candidatos? Se les va a ir mal con la cirugía. Pacientes que tengan o sean diagnosticados como con pirosis funcional por los criterios de Roma 4, pacientes que presenten síntomas de reflujo por esclerodermia, pacientes obesos con IMC de más de 35, pacientes con hipocontractibilidad esofágica y pacientes que presenten espasmo esofágico distal. Y hablando del aumento del esfínter esofágico inferior por medio de un anillo magnético, esta es una buena alternativa para la funduplicatura, dado que pues tiene menor tiempo quirúrgico, menor disección, por tanto menor sangrado y tienen menor tiempo de estancia intrahospitalaria del paciente. Además, estos pacientes pueden eructar y pueden vomitar, sin embargo, son pacientes que ya no se pueden realizar una resonancia magnética el resto de su vida y pues también no existen estudios a largo plazo de este artefacto. Y aquí tenemos un video que no me pertenece, que encontré en YouTube, en donde se ve cómo están poniendo, realmente la disección es en la unión esofágo-gástrica, ponen la medida, después van poniendo uno por uno los anillos o las bolitas magnéticas. Ahí podemos ver cómo en la endoscopía previa a las cirugías hay una apertura completa del esfínter, no está adosado al endoscopio.
Y en esta imagen ya una endoscopia transquirúrgica, pues podemos ver cómo ese mismo esfínter ya está completamente adosado al endoscopio. Esta es una imagen transquirúrgica y endoscópica. Este procedimiento hasta en el 2.4% de los casos, con una satisfacción global a 6 meses del 69%. Este tipo de procedimiento únicamente se puede realizar con el dispositivo ESOFIX, que bueno, voy a poner en la descripción este video de la marca comercial, que lo que hace básicamente es hacer una aplicatura con sutura no absorbible del cuerpo gástrico. Y como conclusiones de la plática tenemos que el omeprazol a final de cuentas no es juguito de manzana, no se le da a todos los pacientes, no todos los pacientes lo tienen que tomar de forma crónica y hay otras opciones, siempre hay otras opciones. Como sabemos, no todo es ERGE, existen otras patologías que pueden mimetizar los síntomas de ERGE. Una endoscopia normal no descarta el ERGE. Pocos son los pacientes que son verdaderamente candidatos a cirugía, entonces hay que seleccionarlos muy bien. ¿Por qué? Porque puedes condenar a un paciente que tiene ERGE y además dismotilidad esofágica el resto de su vida con disfagia. Entonces sí es importante hacer todos los estudios pertinentes para llegar a un diagnóstico certero y que no vayamos a perjudicar la vida de un paciente que si ya está perjudicarla más. La tendencia es operar a menos pacientes con el método menos invasivo. Cada vez existen tratamientos alternativos para afecciones esofágicas, como psicoterapia, hipnosis, neuromodulación y medicina herbal incluso. Y bueno, aquí les dejo la bibliografía de la que me basé. Muchísimas gracias por la atención. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, escríbenlo en los comentarios. Si te gustó, entonces ponle like y no olvides en compartirlo. Yo soy la doctora Barcelona Jiménez, cirujana gastrointestinal. Muchas gracias. Chao.